Si al despertar lo primero que haces es servirte ese vaso de leche que tanto te gusta, pensando que es el inicio más sano para tu día, pero luego tus análisis de glucosa siguen saliendo altos, sin que entiendas por qué, este video es para ti. Ese gesto automático de abrir la nevera y verter la leche en tu café o tomarla sola junto a la ventana, ese momento que parece tan inocente y tranquilizador, puede ser precisamente el obstáculo silencioso que está disparando tu azúcar desde el primer minuto de la mañana. Hoy vamos a descubrir por qué la leche que eliges podría estar elevando tu glucosa de forma invisible. Y lo más importante, te voy a mostrar qué cambios sencillos y efectivos puedes hacer hoy mismo para que tus niveles de azúcar empiecen a bajar de verdad. No es que tu cuerpo haya dejado de responder, es que quizás nadie se había detenido a explicarte lo que ocurre en tu interior con ese primer sorbo del día. Soy el doctor Alejandro Montenegro, médico experto en medicina preventiva y longevidad, y mi misión hoy es devolverte el control de tu salud, empezando por tu propia cocina. Si llevas meses, o quizás años, haciendo todo lo que te dijeron que hicieras, cuidando lo que comes, evitando el azúcar del café, tomándote tu medicación sin faltarte ni un día, y aún así tus números de glucosa no terminan de bajar, quiero que sepas algo antes de que sigamos. No es tu culpa, no es que no te esfuerces, no es que tu cuerpo ya no responda. Es que hay una pieza de información que nadie te ha dado con la claridad y la calma que mereces, y esa pieza puede estar escondida en algo tan cotidiano como la leche que tomas cada mañana. Llevo más de 20 años sentándome frente a personas como tú, personas que llegan a la consulta con sus análisis en la mano y una mezcla de cansancio y confusión en la mirada, personas que sienten que su propio cuerpo se ha convertido en un misterio que nadie tiene tiempo de explicarles bien. Y lo que más me ha enseñado este trabajo no está en los libros de medicina, está en escuchar las mañanas de mis pacientes. Porque en los detalles de sus mañanas, en lo que hacen antes de que el día empiece de verdad, suele estar la respuesta que llevaban años buscando. Hoy vamos a hablar de la leche, no de una manera superficial, no con una lista de productos que puedes o no puedes tomar. Vamos a hablar de por qué ciertas leches disparan tu glucosa sin que te des cuenta, de qué alternativas realmente funcionan y por qué, y de algo que va mucho más allá de simplemente cambiar un producto por otro, cómo combinar esa elección con el resto de tu mañana para que el resultado sea real, duradero y visible en tus próximos análisis. Porque envejecer no significa resignarse. Tener diabetes no significa rendirse. Significa aprender, ajustar y, sobre todo, entender tu propio cuerpo con la ayuda de alguien que de verdad te escuche. Para que todo lo que vamos a hablar tenga sentido desde adentro, quiero pedirte que imagines algo conmigo. Imagina un río, no uno de esos ríos caudalosos y ruidosos que bajan de la montaña en invierno. Imagina uno de esos ríos tranquilos del verano, de los que tienen el agua tan clara que puedes ver las piedras del fondo. Un río que avanza despacio, con un ritmo suave y constante, que riega la tierra a los lados sin desbordarse, que lleva el agua justa a cada lugar en el momento preciso. Ese río es como debería fluir el azúcar en tu sangre, entrando suavemente después de cada comida, siendo recogida por las células que la necesitan para funcionar, manteniéndose a un nivel estable que tu cuerpo pueda gestionar sin esfuerzo. Ese es el equilibrio que todos buscamos. Ahora imagina que alguien, río arriba, abre de golpe una compuerta enorme. El agua que estaba contenida se lanza de una vez, en una ola fuerte y rápida que arrastra las piedras del fondo, que desborda las orillas, que llena de barro los campos que estaban bien regados. Esa ola es el pico de glucosa que ocurre cuando consumes algo que tu cuerpo convierte en azúcar muy rápidamente. Y cuando eso pasa cada mañana, el río nunca tiene tiempo de volver a la calma antes de que llegue la siguiente ola. Tu páncreas, que es la pequeña glándula que fabrica la insulina, es como el guardián de esa compuerta. Cuando el río viene tranquilo, el guardián trabaja a su ritmo, abre y cierra con precisión, y todo funciona en orden. Pero cuando cada mañana recibe una ola inesperada, el guardián tiene que correr, tiene que reaccionar con urgencia, tiene que trabajar el doble para intentar controlar lo que llega. Y con el paso de los años, ese guardián se va cansando. Su respuesta se vuelve menos precisa. Las olas que antes podía manejar empiezan a superar sus fuerzas. La leche que eliges cada mañana puede ser una apertura suave del río, un fluir tranquilo que tu cuerpo gestiona sin dificultad.
O puede ser la compuerta que se abre de golpe antes de que hayas terminado de despertarte del todo. Y la diferencia entre una y otra no siempre está donde la gente imagina. No está necesariamente en si la leche es de vaca o vegetal. No está solo en si tiene o no tiene lactosa. Está en los azúcares que contiene, en la velocidad con que esos azúcares llegan a la sangre y en lo que acompaña esa leche en el resto de tu mañana. Cuando entiendes eso, cuando puedes ver tu desayuno como el primer mensaje que le mandas a tu río cada día, algo cambia. Porque de repente tienes el poder de elegir si ese mensaje va a ser una ola o una corriente suave. Y ese poder que siempre estuvo en tus manos empieza a sentirse como tuyo de verdad. El primer desafío. La leche entera de vaca y el azúcar que nadie te dijo que tenía. Hay una creencia que circula desde hace décadas y que ha hecho mucho daño silencioso a personas con diabetes. La creencia de que la leche entera es problemática principalmente por su grasa. Y sí, la grasa saturada merece atención, pero ese énfasis en la grasa ha hecho que mucha gente ignore el verdadero protagonista del problema, la lactosa. La lactosa es el azúcar natural de la leche de vaca. Cada vaso estándar de 240 mililitros de leche entera contiene aproximadamente 12 gramos de lactosa. Tu cuerpo la descompone en glucosa y en galactosa, y esa glucosa pasa a la sangre. No de forma instantánea, pero sí con una rapidez que, cuando empiezas el día en ayunas y sin nada en el estómago que frene esa absorción, puede elevar tu glucosa en 20 o 30 miligramos por decilitro en menos de una hora. Y si tomas 2 vasos, como hacen muchas personas porque la leche es saciante y forma parte de rituales de toda la vida, esos 12 gramos se convierten en 24 y el impacto se duplica. Hay algo más que la leche entera hace y que muy pocas personas conocen. Estimula la liberación de insulina de una manera que es desproporcionada en relación con su contenido real de azúcar. Esto se llama respuesta insulínica y significa que aunque el índice glucémico de la leche entera no sea extremadamente alto, la señal que le manda a tu páncreas para que produzca insulina es mayor de lo que cabría esperar. Para una persona cuyo sistema de insulina ya trabaja con dificultad, esa carga extra sobre el páncreas cada mañana, cada tarde, cada vez que se sirve un vaso, se acumula de una manera que los análisis acaban reflejando aunque tú no la sientas en el momento. La historia de Rosario, 63 años, maestra jubilada. Rosario llegó a mi consulta a finales de septiembre, cuando los días empiezan a acortarse y hay algo en el ambiente que predispone a las conversaciones largas. Era una mujer de porte sereno, de las que se toman su tiempo para hablar y eligen bien las palabras. Había sido maestra de primaria durante 38 años, y esa costumbre de explicar las cosas con paciencia se notaba en cómo me describía sus síntomas. Me dijo que llevaba 4 años con diabetes tipo 2, que seguía su dieta con disciplina, que caminaba cada mañana durante 40 minutos por el parque que había cerca de su casa, que no probaba el azúcar ni la bollería, que tomaba su medicación sin excepción. Y que sin embargo, su glucosa en ayunas llevaba meses sin bajar de 150 miligramos por decilitro. Me siento como si estuviera haciendo los deberes y suspendiendo de todas formas, me dijo con esa calma suya que escondía un cansancio muy profundo. Le pedí que me contara su mañana entera. Desde el momento en que abría los ojos, Rosario sonrió levemente, como si la pregunta le pareciera inusual, y empezó a describir. Se levantaba a las 7, iba al baño, se ponía la bata y bajaba a la cocina. Lo primero que hacía, antes incluso del café, era servirse un vaso grande de leche entera de la nevera y bebérselo de pie junto a la encimera mientras esperaba que hirviera el agua. Después, se preparaba el desayuno, pan con aceite y tomate y un café con un buen chorro de leche. A media mañana, si sentía un poco de hambre, se tomaba otro café con leche. Le pregunté cuánta leche entera calculaba que tomaba al día en total. Se quedó pensando un momento, contando en voz baja. Pues entre el vaso de antes del desayuno, el del café y el de media mañana, igual unos 3 vasos de leche entera. 36 gramos de lactosa entrando en su cuerpo cada día, la mayor parte de ellos por la mañana, en ayunas, sin nada que frenara esa absorción. Le expliqué la fisiología de la lactosa con la imagen del río y la compuerta. Vi cómo algo se iluminaba en su expresión, esa chispa particular que aparece cuando alguien por fin entiende algo que llevaba tiempo sintiéndose culpable por no entender. Pero si la leche siempre se ha considerado un alimento sano, me dijo, y tenía razón.
Para la mayoría de las personas, lo es. Pero cuando el sistema que gestiona el azúcar ya trabaja con dificultad, ese mismo alimento sano empieza a ser una carga que se acumula. Cambiamos la leche entera por bebida de almendra sin azúcar añadida. Le pedí que la tomara siempre acompañada de algo que ayudara a frenar la absorción. Un puñado de nueces, una cucharada de semillas de chía, un poco de proteína. En 3 semanas, su glucosa en ayunas bajó a 116 miligramos por decilitro, sin cambiar su medicación, sin cambiar ningún otro hábito, solo la leche. Cuando me lo contó por teléfono, su voz tenía una emoción contenida que reconocí de inmediato. Era la voz de alguien a quien le acaban de devolver algo que creía perdido. Te invito a que esta semana, con tranquilidad y sin prisa, calcules cuánta leche entera entra en tu cuerpo antes del mediodía. No para asustarte, sino para verlo con claridad. Ese conocimiento es tuyo, y es el primer paso. El segundo desafío: las leches vegetales azucaradas y la trampa del etiquetado que parece salud. Si hay algo que me genera una mezcla compleja de sentimientos en mi práctica médica, es ver cómo personas que se esfuerzan genuinamente por cuidarse, toman decisiones que las perjudican por culpa de información incompleta o directamente engañosa. Y pocos ejemplos ilustran esto mejor que el mundo de las leches vegetales comerciales. El mercado está lleno de opciones que gritan salud desde sus envases. Leche de avena, leche de arroz, leche de almendra con vainilla, leche de coco con frutas. Sus Tetrabricks tienen colores suaves y naturales, sus nombres suenan a campo y a bienestar, y sus frentes llevan palabras que tranquilizan: sin lactosa, de origen vegetal, sin grasa, enriquecida con calcio y vitamina D, para alguien que lleva años intentando hacer las cosas bien. Esos envases representan exactamente lo que busca: una alternativa saludable, moderna, libre de los problemas de la leche de vaca. El problema está en la parte de atrás del envase, en esa tabla nutricional en letra pequeña que muchas personas no leen porque el frente ya les parece suficientemente convincente. Y lo que esa tabla dice, en muchos de estos productos, es que contienen entre 10 y 20 gramos de azúcar añadida por porción. Azúcar pura, procesada, que entra en la sangre sin ningún freno y que para un páncreas bajo presión es exactamente lo mismo que el azúcar del café que tanto cuidado pusiste en eliminar. La leche de avena merece una explicación especial porque su caso es particularmente doloroso. La avena en su forma original, en copos grandes, sin procesar, tiene una reputación bien ganada en el mundo de la nutrición. Contiene una fibra soluble llamada betaglucano que forma un gel en el intestino, y ese gel actúa como un freno natural que ralentiza la absorción del azúcar. Esa fibra es lo que hace que la avena cocinada a fuego lento sea una opción razonable para muchas personas con diabetes. Pero para convertir la avena sólida en un líquido bebible, las fábricas tienen que licuarla, filtrarla y pasteurizarla a altas temperaturas. En ese proceso, esa fibra protectora se destruye en su mayor parte. Lo que queda en el Tetrabrick es un líquido con almidones de avena que el cuerpo digiere muy rápidamente, con un índice glucémico que puede estar entre 60 y 70. Y cuando encima le añaden azúcar, que hace la mayoría de marcas comerciales, ese producto se convierte en una de las peores opciones posibles para el control de la glucosa, aunque en el frente del envase ponga natural y vegetal. La leche de arroz es aún más extrema en ese sentido. Su índice glucémico puede llegar a 80 o 90. Para que tengas una referencia, el azúcar de mesa blanca tiene un índice glucémico de 65. Eso significa que la leche de arroz puede elevar tu glucosa en sangre más rápidamente que una cucharada de azúcar. Y sin embargo, hay personas que la consumen cada mañana convencidas de que están tomando una decisión inteligente porque no tiene lactosa y viene de una fuente vegetal. La historia de Vicente, 67 años, exconductor de camiones. Vicente era un hombre grande, de pocas palabras, que entró a mi consulta con esa rigidez en los hombros de quien viene a una cita que no acaba de convencerle del todo. Su mujer lo había traído. Él no quería venir, me dijo ella con una sonrisa cansada, y Vicente miró al techo con expresión de resignación. Tenía diabetes desde hacía 5 años. Su médico anterior le había dicho que eliminara los lácteos. Vicente, con la eficiencia práctica de quien ha resuelto problemas concretos toda su vida, había hecho exactamente eso. Eliminó la leche de vaca y la sustituyó por leche de avena con sabor a vainilla que encontró en el supermercado de camino a casa.
Le parecía que sabía bien, que era fácil de preparar y que estaba haciendo lo correcto. Su hemoglobina glucosilada había pasado de 7,2 a 8 en los últimos 6 meses. Su médico había aumentado la dosis de medicación. Vicente no entendía por qué empeoraba si había hecho el cambio que le dijeron. Le pedí el nombre de la leche de avena que tomaba. Lo tenía escrito en un papel que llevaba en el bolsillo de la camisa, con esa meticulosidad de quien se prepara para no olvidarse de nada. Busqué la información nutricional. 18 gramos de azúcar añadida por porción de 240 mililitros. Cuando se lo mostré, Vicente se quedó mirando la pantalla durante un buen rato sin decir nada. Luego me miró y dijo, «Pero si pone sin lactosa». Sin lactosa significa que no tiene el azúcar de la leche de vaca, le expliqué con calma. Pero puede tener otros azúcares añadidos durante la fabricación. Sin lactosa y sin azúcar no son lo mismo. Son dos cosas completamente distintas. Hubo un silencio largo. Su mujer, que había estado callada en un rincón, se inclinó hacia adelante. O sea que llevamos medio año pagando más por algo que le ha hecho peor. Le enseñé a leer las etiquetas. Le expliqué que el frente del envase es siempre publicidad, que la única información útil está en la tabla nutricional de la parte de atrás y que la regla más sencilla es buscar la línea que dice azúcares y rechazar cualquier producto que tenga más de 5 gramos por porción, sin una fuente natural declarada. Le dije que si en el supermercado no tenía tiempo de analizar la tabla entera, buscara las palabras sin azúcar añadida en el envase. Esas sí dicen algo real. Vicente cambió a bebida de almendra sin azúcar. A los 2 meses, su hemoglobina glucosilada estaba en 7,1. No fue necesario seguir subiendo la medicación. Al final de la segunda consulta, cuando ya se levantaba para irse, Vicente me dijo en voz baja, «Oiga, lo de la etiqueta lo tengo que enseñar a mi cuñado también». Y eso, para alguien de pocas palabras, fue todo un discurso. Te invito a que la próxima vez que vayas al supermercado, cojas el tetrabric de leche vegetal que tienes en el carrito, le des la vuelta y mires un solo número, los gramos de azúcar por porción. Solo ese número. Y déjate sorprender o, con suerte, tranquilizar. Ahora que hemos hablado de lo que conviene evitar o reducir, quiero llevarte hacia el lado que más me gusta de esta conversación. Las alternativas que no solo no perjudican tu glucosa, sino que en algunos casos activamente la ayudan. Porque cambiar algo no tiene que significar privarse, tiene que significar elegir mejor con más información. La primera alternativa que quiero que conozcas bien es la bebida de almendra sin azúcar añadida. No la versión con vainilla, no la versión original con sabores, sino específicamente la versión sin azúcar añadida, que puedes identificar buscando esas palabras exactas en el envase o comprobando que en la tabla nutricional los gramos de azúcar por porción sean inferiores a 2. Esta bebida tiene aproximadamente 1 gramo de carbohidratos por cada vaso de 240 mililitros, un solo gramo. Comparado con los 12 gramos de la leche entera, eso es una diferencia enorme para tu glucosa en sangre. Su índice glucémico es prácticamente 0, lo que significa que cuando la tomas, tu páncreas no necesita responder con una liberación urgente de insulina. Simplemente no hay suficiente azúcar para gestionar. Y para un páncreas que lleva años trabajando bajo presión, ese descanso tiene un valor real que se acumula con el tiempo. Además, la bebida de almendra sin azúcar contiene vitamina E en cantidades razonables, y esto importa más de lo que parece para alguien con diabetes, porque la diabetes tipo 2 genera en el cuerpo un estado de inflamación crónica y de estrés oxidativo, que es básicamente un exceso de moléculas dañinas que atacan las células. La vitamina E es un antioxidante potente que ayuda a interrumpir ese proceso. No es un medicamento, no es un milagro, pero es un aliado silencioso que trabaja a favor tuyo cada vez que eliges esta bebida. La segunda alternativa es la bebida de coco sin azúcar añadida, y esta es la que más sorprende a mis pacientes cuando la menciono porque la primera reacción es casi siempre la misma. Pero doctor, ¿no tiene mucha grasa? Sí, tiene grasa. Pero aquí está la clave que cambia todo. La grasa de la bebida de coco no es como la grasa de la carne roja o la mantequilla. Es un tipo específico llamado triglicéridos de cadena media, y estos tienen un comportamiento metabólico completamente diferente al de otras grasas.
En lugar de acumularse en el tejido adiposo o circular por el sistema linfático como hacen la mayoría de grasas dietéticas, los triglicéridos de cadena media van directamente al hígado, donde se convierten en energía de manera rápida y eficiente. No estimulan la insulina de la misma manera que los carbohidratos y, lo más importante para alguien con diabetes, varios estudios han mostrado que su consumo regular está asociado con mejoras en la sensibilidad a la insulina. Recuerda la imagen del río y la compuerta. Mejorar la sensibilidad a la insulina es como aceitar el mecanismo de la compuerta para que funcione con más precisión y menos esfuerzo. La bebida de coco sin azúcar tiene entre 1 y 5 gramos de carbohidratos por porción dependiendo de la marca y un perfil de grasas que para el diabético es mucho más favorable de lo que su reputación sugeriría. Si en tu tienda solo encuentras la versión en lata, que es más densa y concentrada, puedes diluirla en agua en proporción de 1 parte de leche de coco por 3 partes de agua y obtendrás una consistencia similar a la de una bebida normal, perfectamente apta para el desayuno. La tercera alternativa, y la que mayor respaldo científico acumula específicamente para personas con diabetes tipo 2, es la leche de soya sin azúcar añadida. Quiero detenerme aquí con especial cuidado porque hay un malentendido que la rodea y que hace que muchas personas la eviten innecesariamente. Algunas personas evitan la soya porque han oído que los fitoestrógenos que contiene pueden ser problemáticos para la salud hormonal. Ese es un tema que existe y que merece contexto. Para la mayoría de personas adultas con diabetes tipo 2, el consumo moderado de leche de soya sin azúcar no solo es seguro, sino activamente beneficioso. Hay 20 años de evidencia científica acumulada que respalda esto de manera consistente. La razón es su contenido en proteína. Aproximadamente 7 u 8 gramos de proteína por cada vaso de 240 mililitros. Y la proteína es uno de los mejores aliados para el control de la glucosa porque ralentiza el vaciamiento gástrico. Cuando tu estómago tarda más en vaciarse, el azúcar de todo lo que comes llega a la sangre de manera más gradual y lenta. No hay una ola repentina, hay una entrada paulatina que tu cuerpo puede gestionar con mucha más eficiencia. Es exactamente la diferencia entre abrir la compuerta del río de golpe o abrirla milímetro a milímetro. Además, la proteína de soya no viene acompañada de grasas saturadas en cantidades significativas, lo que la hace ideal para diabéticos que también tienen que cuidar su salud cardiovascular. Y este punto es muy importante, porque las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular que es entre 2 y 4 veces mayor que el de las personas sin diabetes. Elegir proteína sin grasa saturada no es solo una decisión para el azúcar. Es también una decisión para el corazón. La historia de Elena, 55 años, enfermera de hospital. Elena llegó a mi consulta con 6 años de diabetes a sus espaldas y con una expresión que yo reconozco bien en los profesionales de la salud, la de alguien que sabe suficiente sobre la enfermedad como para preocuparse mucho, pero que al mismo tiempo siente que lo que sabe en abstracto no le está ayudando a entender lo que ocurre en su propio cuerpo. Era enfermera de planta en un hospital grande. Llevaba décadas cuidando a otros y había llegado a un punto en que necesitaba que alguien la cuidara a ella, al menos en el sentido de sentarse y escucharla de verdad. Me describió su desayuno con precisión clínica, como alguien acostumbrada a dar informes: leche de vaca entera, un vaso de zumo de naranja recién exprimido porque el natural no puede ser malo, y 2 tostadas con aceite de oliva. Lo que muchas personas considerarían un desayuno ejemplar. Pero su glucosa a la hora y media del desayuno llegaba consistentemente a más de 200 miligramos por decilitro. Y a media mañana, cuando la glucosa bajaba, sentía un hambre tan intensa que inevitablemente picaba algo, galletas normalmente, o fruta, lo que generaba otro pico. Era una montaña rusa que se repetía cada día y que la dejaba exhausta y frustrada. Cuando le expliqué el impacto glucémico del zumo de naranja, que puede tener hasta 26 gramos de azúcar por vaso, a pesar de ser natural y recién exprimido, porque al exprimir la naranja se pierde la fibra que frena la absorción, Elena me miró con una expresión que era mitad sorpresa y mitad reconocimiento de algo que ya intuía. Lo de la fibra lo sé, me dijo, pero no lo había conectado con el zumo. Rediseñamos su desayuno juntos, eliminamos el zumo por completo y lo sustituimos por la naranja entera, con toda su fibra. Cambiamos la leche entera por leche de soya sin azúcar.
Mantuvimos las tostadas, pero cambiamos el pan por pan integral de centeno con alto contenido en fibra. El resultado fue notable. Su pico de glucosa a la hora y media del desayuno pasó de superar los 200 a quedarse consistentemente por debajo de 150. Y algo que para Elena fue igual de importante, la proteína de la leche de soya la mantenía saciada hasta la hora de comer. Dejó de picar a media mañana. Desaparecieron los picos del mediodía. En 2 meses, su médico pudo reducir la dosis de medicación. Elena me dijo en la siguiente consulta, con esa tranquilidad serena que tienen las personas que han encontrado algo que funciona: me sorprende que algo tan simple tenga tanto efecto. Llevo años estudiando esta enfermedad y nadie me había explicado el desayuno así. Si tienes leche de soya sin azúcar en tu nevera, te invito a que mañana por la mañana, antes de servirte lo de siempre, le des una oportunidad. Caliéntala suavemente, añádele media cucharadita de canela molida y una pizca de cúrcuma. Bébela despacio y anota cómo te sientes a la hora y media. El protocolo integral. Porque cambiar la leche es solo el principio, y combinarlo con lo correcto es donde ocurre la magia real. Quiero ser muy honesto contigo sobre algo, porque creo que te mereces esa honestidad. Cambiar la leche por una de las alternativas que acabamos de ver es un paso real y con consecuencias medibles. Pero si eso es todo lo que cambias, puede que los resultados sean más lentos o más modestos de lo que esperabas. Y eso no significa que el cambio no funcione. Significa que hay 3 piezas más que, cuando se combinan con la elección correcta de leche, multiplican el efecto de una manera que sí se ve en los análisis. La primera pieza es la fibra y la proteína. Nunca tomes tu bebida matutina sola, sin nada que la acompañe. Cuando añades a tu bebida una cucharada de semillas de chía o de lino molido, esas semillas forman un gel en el estómago que actúa como un freno natural para la absorción de cualquier azúcar. Ralentizan el vaciamiento gástrico. Hacen que la curva de glucosa sea más suave. Un puñado de nueces junto a tu bebida tiene un efecto similar, además de añadir grasas saludables que prolongan la saciedad. Y si añades una cucharada de proteína en polvo sin azúcar a tu bebida de almendra o de coco, estás replicando el efecto que la leche de soya tiene de manera natural. La segunda pieza es el ritmo circadiano y la hora del desayuno. Entre las 4 y las 8 de la mañana, tu cuerpo libera una serie de hormonas de manera natural para prepararse para el día. Esas hormonas tienen el efecto de elevar ligeramente la glucosa en sangre. En personas sin diabetes, el páncreas compensa ese efecto sin que lo notes. En personas con diabetes tipo 2, esa compensación no es perfecta y muchas personas se despiertan con la glucosa ya un poco más alta de lo que debería estar antes de haber comido absolutamente nada. Esto se conoce como el fenómeno del amanecer. Si conoces este fenómeno en tu propio cuerpo, si tus glucosas en ayunas siempre amanecen elevadas, hay algo que puedes hacer que marca una diferencia real: no desayunar inmediatamente al levantarte. Espera entre 30 y 45 minutos después de despertar antes de tomar tu primera bebida. Ese tiempo le da a tu cuerpo la oportunidad de gestionar el pico hormonal de la mañana antes de añadirle el impacto del desayuno. Es un ajuste pequeño, silencioso, que no cuesta nada y que para muchas personas cambia sus glucosas matutinas de manera visible. La tercera pieza es lo que yo llamo el mindfulness metabólico, y es quizás la más fácil de implementar pero también la más ignorada. Comer y beber rápido eleva la glucosa después de comer de manera significativa comparado con hacerlo despacio. Cuando te tomas tu bebida en 3 minutos de pie mientras revisas el teléfono, el estómago la recibe de golpe, la digiere rápidamente y el azúcar llega a la sangre en una ola. Cuando te tomas 10 minutos, sentada o sentado, bebiendo con sorbos pequeños y conscientemente, el estómago regula su vaciado con más eficiencia y la curva de glucosa es notablemente más suave. No es magia, es fisiología del vaciado gástrico. Y es un cambio que no te cuesta nada más que 10 minutos y un poco de intención. La historia de Amparo, 58 años, administradora de una pequeña empresa familiar. Amparo llegó a mi consulta enviada por su médico con una nota que decía simplemente: buen cumplimiento, glucosa persistentemente alta, causa no identificada. Era una mujer de energía evidente, de esas personas que entran a una habitación y la llenan sin proponérselo, que hablan rápido y piensan más rápido aún.
Me describió su mañana como quien da un informe de eficiencia. Alarma a las 6:15, ducha en 8 minutos, preparar a sus 2 hijos adolescentes, revisar los correos de la empresa en el teléfono mientras esperaba que se preparara el café, desayunar de pie en la cocina, en lo que tardaba, en leer los mensajes urgentes, salir de casa a las 7:20. Me dijo todo esto con una especie de orgullo funcional, como si demostrar que era eficiente fuera parte de lo que esperaba que yo valorara. Le pregunté cuántos minutos tardaba en desayunar. Se quedó un instante en silencio, como si la pregunta no tuviera sentido. ¿Cuántos minutos? Pues, 4 o 5, no más, no hay tiempo. Le expliqué el fenómeno del amanecer. Le expliqué cómo el cortisol elevado de una mañana apresurada y cargada de responsabilidades antes de que los pies tocaran el suelo le estaba subiendo la glucosa antes incluso de que desayunara. Le expliqué que esos 5 minutos de bebida consumida de pie y a toda velocidad hacían que el azúcar llegara a su sangre en una ola en lugar de en una curva suave. Y le expliqué que ninguno de esos factores tenía que ver con que se esforzara poco o que no siguiera las indicaciones. Hubo un silencio que fue diferente a los silencios de eficiencia que había tenido antes. Un silencio más suave. ¿Me está diciendo que parte del problema es que voy demasiado rápido?, preguntó. Le estoy diciendo que su cuerpo también necesita su mañana, le respondí. Le propuse un experimento muy sencillo. Durante 2 semanas, cronometrar el desayuno. No para llegar a ningún número mágico, sino simplemente para tomar conciencia. Y cuando pudiera, aunque fuera 3 veces por semana, sentarse. Aunque fueran solo esos 10 minutos, volvió con su registro. Las mañanas en que había desayunado sentada y despacio, su glucosa a la hora y media del desayuno era en promedio 16 miligramos por decilitro más baja que las mañanas apresuradas. Con la misma bebida, la misma cantidad, el mismo momento del día. 16 puntos por sentarme, me dijo con una sonrisa que mezcla incredulidad y alivio. Te invito a que mañana, aunque solo sea mañana, pongas el cronómetro del teléfono en 10 minutos cuando vayas a tomarte tu bebida matutina, solo para ver cuánto tiempo tarda en acabarse, solo para conocer tu propio ritmo. Lo que descubras puede ser el comienzo de algo. Todo lo que hemos hablado hoy apunta a una sola verdad. Tu bienestar no depende solo de la medicación ni de seguir una lista de prohibiciones. Depende de conocerte, de entender tus mañanas, tu ritmo, lo que entra en tu cuerpo y cómo entra. Eso es poder. Eso es autonomía. Y tú lo tienes. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todo lo que hemos visto hoy te sorprendió más? ¿Qué cambio crees que podrías probar esta misma semana? Soy el Dr. Alejandro Montenegro. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.